Vamos a hacer una aplicación de la conservación del momento lineal aplicado al problema de colisiones o choques, ¿no? Este ejemplo indica que un péndulo de longitud L igual a 1 metro, esta longitud vale 1 metro, y la masa M1 vale 2 kilogramos, que se mantiene horizontalmente, ¿no? Como se indica en la figura. Una vez puesta en libertad, desciende verticalmente y en la posición más baja de su recorrido choca plásticamente. Eso indica, ¿no? Entonces se lo suelta desde el punto A al cuerpo de masa M1 y va a descender. Y en la parte más baja, el punto B, lo estamos llamando, va a chocar en forma plástica con el cuerpo de masa M2. Este es un tipo de colisión. Hemos indicado si la colisión es plástica, también se puede indicar que es una colisión perfectamente inelástica, ¿no? En el cual el coeficiente de restitución vale 0, justamente. Es 0, porque la colisión es plástica o perfectamente inelástica, ¿no? Tenemos que calcular entonces la pérdida de energía, o sea, cuánta de energía se pierde en la colisión, ¿no? Considerando la altura que alcanza el péndulo después del choque. O sea, hay que ver hasta dónde se va a mover y hasta qué altura alcanza el conjunto en sí, porque una colisión plástica, ambos se mueven juntos, ¿no? Entonces, primero hacemos lo siguiente, vamos a calcular con qué velocidad llega el cuerpo de masa 1 al punto B. Entonces, primero calculamos para el cuerpo de masa M1, para M1 entonces calculamos. Además, trabajamos el tramo AB para el cuerpo de masa 1, tramo AB. Entonces vamos a aplicar para calcular la velocidad. O sea, cuando llegue a la parte más baja, la velocidad va a ser de esta forma. Va a ser horizontal. Entonces queremos calcular esta velocidad. Vamos a llamarlo la velocidad, que sea la velocidad del cuerpo 1 en el punto B, ¿no? Esta velocidad vamos a calcular, aplicando conservación de la energía primero, ¿no? Pero como indica que se lo pone en libertad, la velocidad del cuerpo 1 en el punto A va a ser 0, parte del reposo. Para ese tramo AB aplicamos conservación de la energía. Como no hay fricción, entonces aplicamos esta ecuación. El cual indica que la energía total en el punto A tiene que ser igual a la energía total en el punto B, ¿no? Y vamos a aplicar así. Escribimos la ecuación completa y nos daría lo siguiente. Energía cinética sería energía cinética, como es para el cuerpo 1, entonces 1/2 de la masa 1 por la velocidad en el punto A del cuerpo 1, pero más la masa 1 por la gravedad por la altura el 1 cogemos, igual a la energía cinética de 1/2 de la masa 1 por la velocidad en el punto B, que vendría a ser velocidad 1B al cuadrado, ¿no? Justamente ese valor queremos calcular, más la masa por la gravedad, masa 1, pero por la altura en el punto B. Bueno, la velocidad 1A ya se anula porque parte del reposo. Podemos anular esa velocidad. Entonces este valor es 0. Este valor se anula. La altura en el punto A va a ser, hay que tomar un nivel de referencia. Si tomamos que pase por el punto B, entonces la altura en B también se anularía, ¿no?
Este valor se anula. A ver, vamos a colocar de esa forma. Tendríamos entonces este valor 0 y este valor 0, ¿no? Entonces colocamos nivel de referencia en el punto, o que pase por el punto A. Ahí vamos a colocar. Este es el nivel de referencia a partir del cual se mide la altura, ¿no? Bueno, el vector velocidad se va a ir. Bueno, está ahí así. Ahí, ¿no? Este es el nivel de referencia. A partir de este nivel de referencia, la altura en el punto A sería esta longitud, que viene a ser, esta altura viene a ser la longitud del péndulo, ¿no? Viene a ser L, la altura. Y la altura en el punto B es 0, ¿no? Entonces escribimos los valores. Entonces, la altura en el punto A es igual a L, y la altura en el punto B es 0, porque pasa el sistema de referencia, ¿no? Y vamos a calcular esa velocidad en el punto B. Entonces ya tenemos a un lado. Entonces tendríamos, aquí solamente nos queda la masa 1 por la gravedad, por la altura en el punto, la altura vale L, ¿no? Igual, aquí queda un medio de la masa 1, velocidad 1 en B. Es la incógnita que queremos calcular para ver con qué velocidad va a chocar con el cuerpo M2, ¿no? Bueno, las masas se van, la masa se va. Entonces aquí se va la masa, porque tenemos en ambos términos. Se va la masa, pues la masa. Y a partir de aquí calculamos la velocidad 1B. Despejando tendríamos velocidad 1 en el punto B es igual, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar 2 veces GL, ¿no? Y el cuadrado como raíz es el valor. Entonces, para ver con qué velocidad llega solo hay que reemplazar los datos, ¿no? Entonces, reemplazando datos tendríamos, aquí vamos a reemplazar, reemplazando los datos, la velocidad 1 en el punto B es la velocidad antes de chocar con el cuerpo de masa M2. Entonces, la velocidad en el punto B del cuerpo 1 es igual a raíz de 2 veces de la gravedad, 981, por la longitud. La longitud vale 1 metro por 1, ¿no? Ese sería el valor de la velocidad. Entonces, calculando, tenemos lo siguiente. A ver, 2, vendría a ser 2 por 9.81 por 1 y raíz cuadrada de ese valor, ¿no? Sale 4.429 con 3 decimales, pero trabajando con 2 decimales sería 4.43. Entonces este valor es, pero vamos a colocar aquí, ese resultado es igual que la velocidad en el punto, va a ser igual, velocidad 1 en el punto B es igual 4.43 metros por segundo, ¿no? Es el resultado de la velocidad, pero es la velocidad antes de chocar. Entonces tendríamos ahora que calcular, aplicar ahora la colisión, ¿no? La colisión. Esto vamos a llamar la ecuación 1. A veces nos piden calcular la velocidad antes de chocar, o también las velocidades después de chocar, o después del impacto, ¿no? Vamos a llamarlo la ecuación 1. Es la velocidad antes de chocar, del cuerpo de masa M1 que cae aquí, tiene esa velocidad, ¿no? Está en forma horizontal, por si acaso. Vamos a... Entonces, esa velocidad más o menos es así. Esa es dirección, ¿no?
está ahí, antes de chocar con el cuerpo de masa M2. Es la velocidad. Bueno. El siguiente paso es aplicar la colisión plástica o colisión perfectamente inelástica cuando el coeficiente de destitución vale 0, ¿no? En el punto B, aquí vamos a aplicar. ¿No? Aquí tenemos. En este gráfico podemos ver, aquí es... vamos a aplicar primero para este gráfico vamos a utilizar después. Entonces, a ver, tendríamos entonces este gráfico. Ya vamos a... En el punto B, veamos la velocidad antes de chocar, o ahí mismo, la velocidad antes de chocar era ¿no? Del cuerpo de masa M1 está horizontal ahí. Esta es la velocidad antes de chocar y vale el valor que ya hemos calculado anteriormente, 4.43. Esta es la velocidad, la velocidad de 1 en el punto B, ¿no? El bloque, ese instante, un instante antes de que choque, tiene una velocidad del bloque en el punto B igual a 0, ¿no? Porque está en reposo. Entonces queremos calcular cuánto vale la velocidad final después de chocar. Entonces, después de chocar, además en esta colisión que es una colisión perfectamente inelástica, los dos bloques se van a mover con una velocidad de esta forma. Va a ser horizontal, ¿no? Va a ser la velocidad final. Y es la misma para ambos. Y además se mueven juntos. En este tipo de colisión puede haber deformación. Por eso se llama plástica, que los cuerpos pueden deformarse, bueno, o uno le penetra a otro, ¿no? En ese caso, por eso se llama plástica, son cuerpos que se pueden deformar. Entonces, esta velocidad final, vamos a llamar la velocidad, como las velocidades antes son con la letra B, con la letra U vamos a trabajar, velocidad final, velocidad final de 1 es igual al de 2, porque es una colisión inelástica, ¿no? Por esa condición. Es la velocidad, entonces, esta velocidad. 1 y 2 es la misma. Entonces aplicamos la fórmula para una colisión cuando el coeficiente vale 0, ¿no? Una colisión inelástica. Tenemos lo siguiente. En una colisión perfectamente inelástica en el cual vale el coeficiente 0, es esta ecuación. Además se mueven juntos en el indicador. Vamos a aplicar esta ecuación. Lo primero que escribamos es una colisión plástica o perfectamente inelástica, ¿no? En el cual las velocidades son las mismas. Entonces copiamos esa parte, porque es una colisión perfectamente inelástica, las velocidades son las mismas. Esto nos toma en cuenta. Pero hay que tomar en cuenta en este caso, hay que tomar en cuenta que las velocidades solo están en el eje X, no hay velocidades en el eje Y. Por tanto, la ecuación a aplicar, que en realidad las ecuaciones son, esta es la forma vectorial, porque las velocidades son iguales, las finales, entonces factoriza, ¿no? Y tiene componentes en dirección del eje X y el eje Y. Pero como solo son en el eje X, vamos a trabajar con los componentes solamente con las velocidades en el eje X, con esto, ¿no? Por componentes trabajamos, pero solo en el eje X porque no necesitamos
o no hay velocidades en el eje Y, son ceros. Esta vamos a aplicar. En este problema, esta vamos a aplicar, por componentes, ¿no? En esta colisión que es inelástica o plástica, también se llama perfectamente inelástica, el coeficiente E vale 0, ¿no? Entonces aquí anotemos ese valor. Hay que tomar en cuenta que el coeficiente aquí E es igual a 0, ¿no? Es la condición, vale 0. Hay que tomar en cuenta eso. Para una colisión perfectamente inelástica o plástica, el coeficiente vale 0. Entonces aplicamos la ecuación. Tendríamos lo siguiente. La velocidad 1x vendría a ser del cuerpo 1, sería la velocidad 1b. La velocidad 2x sería la velocidad 2b, que son las velocidades antes del choque del impacto, ¿no? Y las velocidades finales serían, porque es una colisión elástica, es la misma, tiene la misma velocidad. Entonces vamos a aplicar aquí. De ahí vamos a aplicar. Entonces, reemplazando, tendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer por componentes. Entonces, reemplazamos la masa 1, vendría a ser la masa 1, o escribamos en el general. Entonces, tendríamos en esta colisión la masa 1 por la velocidad 1 en B, ¿no? Más la masa 2, la velocidad 2 en B. Esas son las velocidades antes del choque, ¿no? Eso va a ser igual a las velocidades finales. O sea, la ecuación dice igual a la suma de las masas, masa 1 más masa 2, o la velocidad final 1, que es la misma a la velocidad 2, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Esa es la ecuación. Entonces aquí podemos colocar, esto implica que la velocidad 1 final es igual a 2. Vamos a aplicar. Y como la velocidad del cuerpo o del bloque con masa M2 es 0, se anula este valor, viene a ser 0. Entonces podemos calcular a partir de esa ecuación el valor de la velocidad final, ¿no? Es 0. Entonces quedaría de la siguiente forma. Aquí va a quedar, solo queda masa 1 por la velocidad 1 en B igual a la suma de las masas por la velocidad final después del impacto. Además hay que tomar en cuenta que los dos cuerpos se mueven juntos, ¿no? De aquí despejamos la velocidad final después del impacto, U1 es igual, va a ser la masa 1 sobre la masa 1 más la masa 2 que pasa a dividir, ¿no? Por la velocidad 1 en B, ese valor. Reemplazamos datos y tenemos lo siguiente, reemplazando datos, tenemos entonces que la velocidad final 1 es igual, la masa 1, ¿cuánto vale? La masa 1 vale 2 y la masa 2, 6, ¿no? 2 y 6. 2 sobre 2 más 6 vendría a ser ahí. Y la velocidad 1 en B hemos calculado, es la velocidad antes de chocar, vale 4.43, aquí, por 4.43. Calculando tendríamos lo siguiente. Además, a ver, calculamos y tendríamos, a ver, 2 entre 8 directamente, por 4.43. Esa velocidad final sale 1.07, ¿no? A ver,
escogemos, ese resultado sale 1.07, entonces sería, redondeado sería 1.11. 1.11, ¿no? Veamos. Entonces 1.11, redondeando con dos decimales nuevamente, el resultado es 1.11 metros sobre segundo, ¿no? Es la velocidad de ambos en sí. Como es una colección perfectamente inelástica, los dos tienen la misma velocidad. Entonces podemos aprovechar de escribir aquí. Esta misma velocidad tiene entre el cuerpo 2, ¿no? Es la misma para ambos. Además, los dos cuerpos se mueven juntos, ¿no? Entonces nos pide calcular la pérdida de energía. Para eso primero hay que hallar hasta qué altura se van a mover los dos cuerpos después de chocar, ¿no? Entonces, van a subir cierta distancia, además van a ir juntos hasta el punto C. Entonces hay que calcular hasta qué altura sube, ¿no? Entonces vamos al otro. Entonces nuevamente hay que aplicar para ese tramo BC, conservación de la energía. Y calcular hasta qué altura sube. Entonces vamos a copiar el gráfico en otra página. Entonces ahora hacemos para el tramo BC, pero es para ambos cuerpos, porque los dos van juntos, ¿no? Y aplicamos conservación de la energía nuevamente. O sea, de la misma forma que el inicio, ¿no? Aplicamos esto. Pero va a ser el tramo, va a ser el tramo, a ver, sería el tramo, aquí vas a aplicar, esta es la ecuación a aplicar, y es el tramo, bueno, hay que cambiar, no es el tramo ahora AB, es el tramo de B a C, ¿no? El tramo de B a C. Pero además, es para ambos cuerpos, entonces aquí tendríamos que sumar para M1 más masa 2, porque los dos se mueven juntos, ¿no? Debido a que la colisión es plástica o perfectamente inelástica. Entonces vendría a ser así. Para el cuerpo M1 más el cuerpo M2. Y el tramo es tramo de B hasta C. Para saber hasta qué altura sube, ¿no? Entonces aplicamos nuevamente la conservación de la energía. Colocamos todos los términos. Hay que tomar en cuenta que se mueven juntos los dos cuerpos, ¿no? Entonces vamos a colocar como la suma de las masas. Entonces esta masa va a ser directamente la suma de las masas, ¿no? El primer término sería la energía cinética, que sería un medio de la masa 1 a la masa 2, o sea, se mueven juntas, por la velocidad final que tienen en el punto B, pues no es la velocidad que hemos calculado, es esta velocidad que vale 1.11, ¿no? Entonces esta velocidad está ahí. A ver, vamos a escribir aquí, o graficar. Esta es la velocidad final y tiene un valor de 1.11, ¿no? Esta velocidad es la velocidad 1, igual a 2, ¿no? La misma. Entonces va a ser igual velocidad 1 al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura, la masa total, perdón. Masa 1 más masa 2 por la gravedad por la altura en el punto B. Igual la energía cinética de los dos en el punto C, un medio de la masa 1 más la masa 2, la velocidad en el punto C al cuadrado, más la masa 1 más la masa 2,
por la gravedad por la altura en el punto C. Esa es la ecuación en forma completa, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el conjunto, cuando llega hasta el punto C, hasta la altura que sube, la velocidad en el punto C vale 0, ¿no? Para alcanzar la altura máxima que alcanza, ¿no? Entonces la velocidad se anula, velocidad en C. Esta velocidad se va. Por tanto, ese término se anula. Ese es 0. Además, veamos las alturas. La altura en el punto B también va a ser 0. Vamos a colocar ahí el nivel de referencia, 0. Entonces, la altura C es la incógnita, justamente. Entonces, tendríamos, este valor es 0, 0. Y pueden notar que las masas igual se anulan, ¿no? Bueno, las masas también se van. Esta masa se va con esta. Bueno, está en todos los términos, se anula. Entonces lo que queda es solamente, aquí va a quedar el primer término, que es un medio de la velocidad 1 al cuadrado, es 0, igual, bueno, solamente va a quedar gravedad por la altura del punto C. Entonces a partir de aquí calculamos la altura en C, ¿no? Entonces altura en el punto C es igual, bueno, la gravedad pasa a dividir, sería 1 sobre 2g por la velocidad 1 al cuadrado. Es el valor de la altura, ¿no? Toma en cuenta que hemos tomado el nivel de referencia aquí en la parte más baja, ¿no? Por eso ha ido la altura en B. Y hemos tomado, estamos calculando esta altura, la altura en C, que es esto, ¿no? Esta altura es la altura que queremos calcular. Es la altura en C. Es la altura determinada, ¿no? Conociendo la altura se puede calcular, por ejemplo, el ángulo. ¿Qué ángulo se desplaza, no? Es la altura en C que vamos a hallar. Y la altura en B es 0. Por el nivel de referencia es 0. Entonces emplazamos datos y tendríamos, la velocidad final 1 es 1.11. Reemplacemos 1.11. Entonces emplazando datos, tenemos la altura en C es igual un medio de 9.81 por la velocidad 1, que vale 1.11, por 1.11 al cuadrado. Al cuadrado, ¿no? Hay que calcular entonces cuánto vale la altura que alcanza. Entonces tendríamos 1.11 al cuadrado sobre 2 y entre 9.81. Bueno, la altura sale pequeña, sale 0.0627. Bueno, no se puede redondear en 0.06, ¿no? 0.06 metros, o sería 6 centímetros. Eso debido a que la masa 2 es el doble o triple, creo que es. Veamos. La masa vale 6 y el otro vale solo 2, ¿no? Es por esa razón. Entonces, viene a ser la altura en C, la altura que alcanza. Con esa altura, entonces, se puede calcular, por ejemplo, podemos calcular el ángulo. ¿Ves? Les piden calcular este ángulo. ¿No? Podemos llamarlo ángulo phi. ¿Cuánto vale? Se puede calcular. Tomando en cuenta ese triángulo, hay que trabajar ese. Como tenemos la altura en C, esta longitud también vale L, ¿no? L, entonces, o sea, toda la longitud. Toda esta longitud, toda la longitud vale L, es de la longitud del péndulo.
Como conocemos la altura en C, pues esta altura pequeña sería L menos IS, ¿no? Vamos a colocar eso. Entonces, esta altura, hasta aquí, vendría a ser, cuando les pidan calcular el ángulo, ¿no? Esa distancia vale L, toda la longitud, L menos la altura en C, ¿no? Ese valor, esa longitud, ¿no? Entonces, conociendo esta altura, conociendo la altura en C, entonces podemos restar 1 menos este valor, ¿no? Aquí forma un triángulo rectángulo. Entonces aplicamos la función coseno, ¿no? Con coseno de phi sale el ángulo. No se puede calcular. Entonces, en algún problema les pide calcular cuánto vale. Este vale 90 grados. Entonces, este ángulo podemos calcular. ¿Qué ángulo se desvía? Es eso. Pero en este problema pide otra cosa. Nos pide calcular, vamos a ver, nos pide calcular la pérdida de energía considerando la altura que alcanza, ¿no? La pérdida de energía hay que ser el comportamiento energético. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a aplicar las fórmulas para el comportamiento energético, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente, las ecuaciones son estas. Son varios valores que hay que calcular. O sea, la energía en el estado inicial, o sea, energía cinética y potencial, hay que calcular el valor de la energía final. Vamos a calcular aquí. Luego hay que hallar la pérdida de energía, ¿no? Entonces, justamente nos pide hallar este valor, la pérdida de energía. También podemos calcular la fracción y el porcentaje de energía que se pierde. Entonces, vamos a copiar las fórmulas. Esto es para el comportamiento energético, o tratamiento energético, ¿no? Son todas fórmulas. Vamos a calcular cada uno. Vamos a aprovechar este lado, ¿no? Estas son las fórmulas a aplicar. Por ejemplo, la energía total inicial es la energía cinética de los dos cuerpos más su energía potencial de ambos cuerpos. Entonces vamos a aplicar. Hay que tomar en cuenta la energía cinética, a ver cuánto vale. En el estado inicial viene a ser, es el estado cuando el cuerpo está en el estado inicial, cuando el péndulo está en forma horizontal, ¿no? En este punto, ambos cuerpos tienen velocidad igual a 0. Entonces no hay energía cinética, ¿no? Energía potencial sí va a haber, se encuentra a cierta altura L. Entonces va a haber energía potencial del cuerpo de masa 1, porque la energía potencial del cuerpo de masa 2 es 0, por el nivel de referencia, ¿no? Entonces solo hay energía potencial del cuerpo 1. El estado final se refiere a este punto, cuando los dos bloques, o sea, pide hasta la altura que alcanza. En este punto, como la velocidad 0 de los dos cuerpos, no hay energía cinética de ninguno, solo hay energía potencial con la altura C, ¿no? La energía potencial de los dos cuerpos. Estas son las ecuaciones a aplicar. Entonces vamos a calcular. Pero vamos a escribir todos los valores y luego ir anulando. Aquí vamos a hacer. Entonces la energía inicial vendría a ser así. Cinética del cuerpo 1, inicial más cinética del cuerpo 2, inicial más potencial del cuerpo 1, inicial más potencial del cuerpo 2, inicial. Entonces hemos indicado, como los dos cuerpos están con velocidad 0, no hay energía, es 0 la velocidad, no hay energía cinética. La potencial solo hay del cuerpo 2, del otro es 0, ¿no? Son ceros. Entonces este valor es 0, 0 y 0. Entonces la energía inicial solamente tiene un término. Entonces va a ser la energía en el estado inicial es igual
a la masa 1 por la gravedad 1 por la altura, que la altura A en A vale L, es el valor. No podemos calcularlo. La energía en el estado final, o calculemos este valor. Reemplazando tendríamos la masa 1 vale 2 kilogramos, longitud 1, ¿no? Entonces tendríamos, en este es solo gravedad. Entonces tendríamos aquí, reemplazando datos, tendríamos la masa vale 2 kilogramos por 9,81 por la longitud que vale 1, ¿no? Entonces calcula aquí la energía inicial igual, solo hay que multiplicar 2 por 9,81. Nos da 19,62. Ese valor es 19,62. La energía en joules, ¿no? Es la energía de estado inicial. De esa forma calculamos ahora la energía en el estado final. En el estado final, igual se anulan varios términos. Es igual a la energía cinética del cuerpo 1 final, más cinética del cuerpo 2 final, más la potencial de 1 en el estado final, más potencial del cuerpo 2 final, ¿no? Se anulan, nuevamente se anula a ver, es cuando está en el punto C, la velocidad son ceros y solo hay energía potencial, entonces este valor se anula. Este valor es 0, porque la velocidad en C es 0, y solo hay la energía potencial, además de los dos cuerpos, lo podemos usar. Sería así, 0, 0. Entonces tendríamos la energía final, es igual a la masa 1, como están ambos a la misma altura, podemos ya factorizarlo, más la masa 2 por la gravedad por la altura en sí, ¿no? Es el valor. Entonces, reemplazando datos, la masa 1 vale 2, más la masa 2, 6, por 9,81, y la altura en C es pequeña, vale 0,06. 0,06, ¿no? Ese valor. Aquí calculamos la energía final, igual. La energía final entonces nos va a dar, bueno, 2 más 6 sería 8. 8 por 9,81 por 0,06. Sale 4,708, pero redondeando con un 2 decimales, 4,71, ¿no? Entonces este valor es 4,71 joules. Esa sería la energía final. Ahora calculamos. Y bueno, habíamos calculado las energías en el estado inicial y en el estado final, ¿no? Este es el estado inicial y esta es la energía en el estado final. Ahora calculamos. Siguiente paso, según las fórmulas, hay que calcular la pérdida de energía. Justamente nos piden este valor. Ahora veamos lo que nos pide. Nos pide calcular, pide calcular la pérdida de energía considerando la altura que alcanza, ¿no? O sea, hay que hacer pérdida. En realidad no es pérdida, ya hemos indicado que es una transformación de las energías cinéticas o potencial en energía calorífica, ¿no? O en sonora, en el impacto que se produce, ¿no? Entonces calculamos entonces la pérdida de energía, delta E. Vamos a ver con color azul. Es delta E, marquemos ahí, delta E, solo la resta energía final menos energía inicial, ¿no? Solo hay que restar. Entonces tendríamos, reemplazando, delta E es igual, la final vale 4,71
menos 19.62. Esto nos da como el resultado de delta E es igual, calculemos, 4.71 menos 19.62. Sale además, sale un valor negativo, sale menos 14.91 joules. Es la pérdida de energía, ¿no? O sea, ese porcentaje, esa cantidad de energía de la inicial, que era 19.62, solo que se pierde 14.91, ¿no? Podemos calcular cuánto representa esa pérdida o qué fracción representa, ¿no? Entonces calculemos el valor más. Calculamos directamente el porcentaje, cuánto por ciento representa, ¿no? Los dos términos son casi iguales, solo que esta en fracción y esta multiplicado por C, ¿no? Que se calcula por la regla de 3 simple. La energía inicial significa el 100% de energía que tiene inicialmente y la pérdida cuánto representa, ¿no?, en porcentaje. Entonces calculamos este valor. Entonces calculamos el porcentaje de pérdida de energía es igual a delta E. Aquí hay que tomar en cuenta el valor absoluto. Es justamente porque la pérdida sale con signo menos, ¿no? Por 100. Entonces reemplazamos, tendríamos igual delta E vale menos 14.91, valor absoluto se vuelve positivo por 100. La inicial vale 19.62, ¿no? Calculando vamos a ver cuánto sale ese valor. Este resultado nos da que va a ser igual, quizás es más positivo por el valor absoluto, 14.91 sobre 19.62 por 100. Sale 75.99. Bueno, 75.993. Entonces puedes redondear 75.99. Pues. 75.99. 99% este porcentaje, ¿no? Entonces el porcentaje de pérdida de energía. La fracción va a ser, bueno, es 0.75, ¿no? Sin multiplicar por 100 sería. Es el resultado. Entonces lo que pedía en sí es calcular cuánta es la pérdida de energía, este valor, ¿no? Este es el valor que pedía en sí calcular. Este valor. Este es el resultado que pedía calcular. Esta es la forma de calcular o hacer el comportamiento energético, ¿no? Solo hay que aplicar las fórmulas. Toma en cuenta, la inicial es el estado inicial, ¿no? Cuando el cuerpo está en el punto A, y el otro es el estado final cuando está en C. Podemos anotar ese valor. Este valor es, esto es en el punto, aquí coloquemos, en el punto A, ¿no? Cuando el cuerpo 1 está en el punto A, y cuando ambos estén en el punto final, que sería, tomando en cuenta la altura que alcanza, es en el punto C, ¿no? Y se calcula de esa forma. ¿Alguna pregunta del ejemplo? ¿Hay preguntas?